Amigas y amigos, es el momento de pagar favores. Rosario de México, así se hace llamar. Es una campaña política, por supuesto, la de Rosario Robles Berlanga, que pues sí, es señalada por la estafa maestra, pero exonerada por la ministra Norma Piña, jueces y juezas federales, el muy cuestionado Poder Judicial, en medio de la batahola que controla el PRIAN y Claudio X González, el gerente de Va por México, de Sí por México, del Frente por México. La X sería de la de Xóchitl, no creo, es incluso, me parece distractor. Pero al tema, anuncia Rosario Robles su regreso a la política. Muy bien, esto no es sino otra chicanada de la Suprema Corte. Bueno, pues ellos fueron los que le dieron la luz verde para que pudiera pues entrar a apoyar. Fíjese, el tema de Rosario de México me parece a mí bastante ridículo, el tema de Rosario de México, porque la maestra de la estafa se hinchó los bolsillos de dinero. No lo digo yo, fue del dominio público, fue un escándalo a nivel nacional. La estafa maestra no solamente alcanzó a las altas esferas del poder en este país, también alcanzó a diferentes universidades, se corrompió. Lo diría Pablo Gómez, titular de la UIF, en un encuentro que tuvo en la Agenda 2024-2030. Fue parte del Estado corrupto, de ese Estado que se ensanchó en corrupción y que no pudo ser tocado. Hoy le toca a Rosario Robles pagar el favor. Pagar el favor, pues yendo en contra del presidente de la República, que la verdad todavía considero que debe haber mayores acciones por parte de los dirigentes políticos y no dejar de lado a una Suprema Corte en manos de gente emanada del PRIAN. Eso ni siquiera está a discusión, es una gran realidad. Ahora bien, Rosario Robles, que pues dejó pendientes pagos o más bien recursos económicos por más de 5,000 millones de pesos, y se me hace poco, anuncia su regreso a la política en 2024. ¿Por qué en 2024? Bueno, porque la señora cree que para el 2024 ya se le olvidó a la gente, al pueblo de México, quién es Rosario Robles. La exfuncionaria de Enrique Peña Nieto se anuncia ya como Rosario de México. El nombre Rosario tiene una connotación meramente religiosa, está ligada a lo que son las creencias religiosas. Bien, que Rosario de México es el spot con el que ella saldrá a hacer campaña política. Me imagino que por el PRIAN. Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social, difundió un primer spot donde anuncia su regreso político rumbo al 2024, con el nombre Rosario de México. Ya no es la maestra de la estafa. Bueno, apunta que se estrenará en enero del próximo año. En el video de casi 3 minutos, y sin mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, refiere la esperanza de un país donde fue depositada una promesa y esa promesa se rompió. Él la traicionó, las voces que se alzan son aplastadas, la libertad es una moneda de cambio, la mentira es una herramienta del poder que quiere controlar todo, es la mentira la constante en una espiral de violencia y de odio que consume a la patria, que la pone de rodillas, refiere en el video. No, de rollera es rollera, es buena para el rollo político, no en balde se la llevó Peña Nieto al PRI, de hecho pues fue donde amasó grandes fortunas. En todo el país no le hicieron nada y ahora habla de la patria, hacer patria, ahora habla del gobierno, siempre ha sido política. Le debe eso a este grupo de personajes que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o debemos decir de injusticias de la nación, porque el favor se cobra y el favor a estos personajes tiene que ser ir en contra del gobierno de México. El Poder Judicial tan de capa caída, cuestionado, nadie lo ha podido tocar porque se requieren muchos votos, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para poder ir en contra de esta señora que se siente omnipotente, omnisciente, y fue de hecho la parte actora para que Rosario Robles Berlanga saliera de prisión y ahora pretenda instalarse como una heroína de la derecha.
heroína mentirosa, pero al fin y al cabo una heroína. ¿Qué es lo que haría Rosario Robles en la política? Pues hacer grilla, no sabe hacer otra cosa. Este Poder Judicial, que ha usurpado funciones del Poder Legislativo, ha generado controversias fuertes a nivel nacional por su forma de trabajar pues ahora sí que a favor de personajes como Cárdenas Palomino, como la esposa de García Luna, como Cabeza de Vaca, el propio, podríamos decir, que la propia Rosario Robles, maestra de la estafa, así se le conoció durante el último sexenio de Peña Nieto, priista por cierto, pero con muchas aristas que se tienen que tocar. Un favor que le tiene que costar. El diputado Hamlet García Almaguer, respecto al Poder Judicial, señaló esto. Esta teoría de nosotros siempre somos un contrapeso no existe, es para ciertas cosas, ciertas funciones. La Corte entonces está dejando de lado que es un poder constituido y está tomando el lugar del poder constituyente, está atacando a las demás instituciones democráticas, a la Presidencia de la República, al Congreso. Son unos impostores. Sí, primero nadie creía en el ejercicio de los conversatorios, fue muy criticado cuando lo anunció el coordinador Ignacio Mier, de mi partido, de mi bancada. Pero después los expertos no solamente aceptaron asistir, sino que pedían estar invitados. La última sesión ya consistía precisamente en entregarle a los ministros cuáles eran las conclusiones de todo ese diagnóstico que habían realizado académicos, jueces tanto locales como federales, gente que había estado en la Procuración de Justicia, comunicadores, víctimas, especialistas en la materia, feministas, y la verdad es que se logró un muy buen documento que ya se le entregó a los ministros de la Corte. Acudió en representación del Pleno, es decir, de los 11, el ministro Lainez, y además, de forma individual, nos honraron con su presencia la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. Entonces estuvieron presentes ellos tres. Por cortesía también se invitó a los demás grupos parlamentarios, a sus coordinadores. Entonces la reunión fue en la Junta de Coordinación Política y se demostró que los poderes pueden dialogar, o por lo menos eso creíamos. Ya al día siguiente fue otra cosa. El día que nos reunimos con ellos en la Junta de Coordinación, la ministra Esquivel dijo, no podemos estar separados el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ustedes crean las leyes y nosotros las interpretamos y somos un binomio. Entonces, esa fue una explicación perfecta de cómo tendría que funcionar el sistema. Y la ministra Loreta le repasó a todos los presentes el modelo que se sigue en cada país para la designación de ministros de la Corte, para comprobar que sí se puede tener un mecanismo diferente y no por eso significa que se está violando su autonomía. El ministro Lainez, que iba en representación de los 11, pidió dos cosas. La primera dijo que cuando hablen del Poder Judicial no piensen en los 11 que integramos la Suprema Corte, sino que piensen en los 45,000 que colaboran en el Poder Judicial de la Federación. Y la segunda, que cuando se piense en la justicia, no solamente se considere a este Poder Judicial federal, con sus 11 ministros, con su Consejo de la Judicatura, con sus 45,000 trabajadores, sino que también se piense en los poderes judiciales de los estados. Porque a decir del ministro Lainez, ahí es donde está el problema, no en ellos. Me pareció curioso porque en los conversatorios asistieron jueces locales. Y ellos decían exactamente lo contrario, que hay muy buenas intenciones a partir de lo local, pero que el problema está en el Poder Judicial Federal por la corrupción, por el nepotismo, por todos los vicios que tiene a nivel federal. Bueno, es un problema bastante serio, pero bueno, también le digo que estos favores que hace el Poder Judicial a personajes como Rosario Robles, le puse la perspectiva de los conversatorios, porque ahí han acudido especialistas en la materia. El tema de elegir ministros y ministras por la vía del voto ciudadano es un hecho que se puede hacer, que se debe privilegiar dónde radica el poder de este país. El poder dimana del pueblo y el pueblo debe elegir.
De otra manera, vamos a continuar con personajes como estos. No solamente es Rosario Robles, el último escandalito que se generó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el fiscal de Morelos, que tiene varias órdenes de aprehensión, y a decir de la Suprema Corte, tendrían que quitarle el fuero. Fíjese, no tiene fuero, pero se lo dieron. Así de ese tamaño son las desproporciones de los ministros. Tienen una forma de actuar, obviamente, política. Ahí están los patrones de ellos, el PRI, el PAN, el PRD, Claudio X González, Diego Fernández Ceballos, Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, el mismo Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa. De otra manera no se explicaría la devolución de dinero a la señora Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna. Fue por la amistad y por los compromisos. Llama la atención que ahora Rosario de México ya no es la estafa maestra, ya no es la maestra de la estafa, ahora va a ser Rosario de México. Me parece que está tanteándole el agua, quiere regresar por sus fueros como todo el priano. Ahora, a alguien se le olvidará todo lo que pasó en el periodo de Peña Nieto cuando salga Rosario de México, el proyecto de Rosario Robles, que es sin miedo al que, déjeme lo comento porque por aquí lo puse para ver qué es lo que pretende. Ok, aquí lo tiene, este es el video de Rosario. Llegó el momento, hacer patria, Rosario de México, México sin miedo. Bueno, son las organizaciones de Claudio X González, lo demás es rollo, lo demás es grilla, lo demás es cobrar el favor, y la van a poner a echarle a andar para ir en contra de la cuarta transformación, porque es el PRI, o qué es lo que resabios o lo que le queda al PRI empezar a tener este tipo de acciones, de actividades, pero de fondo está el servicio de Salinas, está el servicio de Ceballos, de Diego Fernández de Ceballos, porque Claudio X González no es sino un gerente impuesto por los dueños de esa organización, que también se hicieron dueños del PRI, del PAN, del PRD, que eso también lo sabemos todos. Entonces, este asunto de Rosario de México, pues no es más que un cobro de favores de la Suprema Corte hacia Rosario Robles por los mismos dueños de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cierto que la Suprema Corte no acudió a la invitación de la Cámara de Diputados, concretamente del Grupo Parlamentario de Morena. No quisieron ir. Mandaron a Javier Lainez Potisek y sí dijo eso, no, pues es que somos nosotros, no nada más somos los 11 de ahí, somos 45,000, con razón tanto billete. Luego el diputado Hamlet García Almaguer dice, pues sí, pero los que estuvieron aquí dijeron, a nosotros nos va como en feria, el problema está en los ministros y ministras, son los que se llevan la tajada de león y a nosotros no nos alcanza ni para los gastos. Hay una serie de situaciones a considerar, pero creo que lo verdaderamente importante en este tema de Chayo Robles es que le cobran el favor y se los van a cobrar, como los cobran todos, hombre. No es la única ni es el único favor. Se van a cobrar otros más. Rosario de México, uf, por favor. Pero bueno, ellos creen que se le olvida a la gente quién es Rosario Robles. Rosario Robles Berlanga. Se forjó en la izquierda, se hizo en la izquierda mexicana y dio el cambiazo con Peña Nieto y se fue a la Secretaría de Desarrollo Social, estuvo en la SEDATU, se hizo millonaria, cayó en desgracia, pues la metieron a la cárcel por esa cuestión de la estafa maestra y luego pues la liberaron. Y dice que fue una venganza. Pues ¿cuál venganza? Pues lo que nunca regresó fue el dinero. Y aún así es ahora hasta doña Rosario Robles Berlanga. De ese tamaño la justicia en el país. Y luego los ministros y ministras se molestan porque se dice esto, que es la verdad. ¿Cuál justicia? ¿Para quién es la justicia? ¿Quién la patrocina? Ahí están los patrocinadores. No hace falta ser muy inteligente para saber de dónde viene el patrocinio a Rosario Robles, la llamada Rosario de México. No, bueno, como campaña está bien, tienen buenos asesores hasta eso, pero de eso a que la gente se le olvide quién es la maestra de la estafa, eso sí se me hace difícil, ¿verdad? Nos vemos.